Buenas tardes, chicos. Pues bueno, ya prácticamente estamos avanzándole con la parte de los contratos. Hay que recordar que nosotros tenemos pues ciertos contratos en garantía, ¿no? Prenda, hipoteca, fianza, incluso la parte del fideicomiso en el cual nosotros pues hemos podido trabajar por ahí. Muchas veces nosotros hacemos que funcione o tratamos de que funcionen ciertas características dentro de lo que hemos visto, dentro de lo que nosotros hemos tratado de entender, ¿no? ¿Cómo logramos hacer o cómo nosotros tratamos de que funcionen también este tipo de contratos? Bueno, muchas veces estos contratos nos hacen ver o nos hacen determinar también cierta funcionabilidad que nosotros tenemos dentro y fuera de, ¿vale? Este tipo de características dentro de estos mismos contratos hacemos que funcionen eh, a partir de este vínculo social que nosotros tenemos en materia civil, ¿vale? Este tipo de características, chicos, que nosotros tendremos que ver como parte de este análisis jurídico, ¿no? Y toda la parte accesoria dentro de, también lo tenemos que ver en cierta funcionabilidad, ¿vale? ¿Cómo decirlo? Pues tenemos que entender cómo, cómo funcionan y cómo operan, ¿no? Prácticamente los contratos de garantía, pues son acuerdos accesorios que nos llegan a servir o que sirven para poder asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Se dividen principalmente en tres tipos: fianza, prenda, hipoteca. Les digo, también tenemos por ahí la parte del fideicomiso. Soltarlo, vamos a ver. Prácticamente su función principal es dar seguridad al acreedor, ¿no? Que se va a recibir su pago o la ejecución de una tarea, prácticamente si la otra persona pues falla. Yo les decía, tenemos los tres tipos, ¿no? La fianza, que es una garantía personal, de en donde una tercera persona, un fiador, prácticamente promete pagar la deuda si el deudor principal no lo hace. Tenemos la prenda, que se da como una garantía real sobre los bienes muebles, ¿no? Y se deja un objeto o un bien mueble en poder del acreedor o de un tercero para poder respaldar prácticamente el pago. Y tenemos la hipoteca, ¿no? Que es la garantía real sobre bienes inmuebles, y esta se usa una casa, un terreno o un bien inmueble para asegurar un crédito, aunque el bien pues sigue en manos de quién, pues del deudor. ¿Estamos de acuerdo? Hay que recordar que nosotros tenemos pues ciertos derechos, ¿no? Ya sean personales o reales, eso ya nosotros ya lo sabemos, ¿no? Y tiene características principales, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Pues que son accesorios, que no pueden existir solos. Dependen de una deuda o de un contrato principal. Luego vienen los subsidiarios, ¿no? Que se activan y se pueden exigir únicamente cuando la parte principal incumple lo pactado, y viene la protección, que dan mayor confianza al prestamista o al acreedor para poder recuperar lo suyo en caso de tener problemas, ¿no? Este tipo de contratos, chicos, en garantía, pues tenemos que hablar que van a poder depender, ¿no? Pues de un contrato principal. Esta funcionabilidad que nosotros vemos o que nosotros pudiéramos hacer, también nos hacen reflexionar sobre lo que nosotros estamos tratando de prestar o lo que nosotros estamos tratando de generar como parte de, ¿no? Tiene la finalidad, yo se los decía, de prácticamente reducir los riesgos, ¿no? Para el acreedor, y tiene un derecho adicional, ¿no? Sobre el patrimonio del deudor o de un tercero. Ojo, siempre y cuando se pueda obtener ese beneficio adicional. ¿Estamos de acuerdo? Yo les decía, tenemos prácticamente los derechos personales y reales para poder obtener un beneficio, ¿no? Un beneficio de lo que nosotros estamos tratando de hacer, de lo que nosotros estamos tratando de solventar. Garantías reales, garantías personales y garantías especiales, parte de un fideicomiso, ¿no? En las especiales. Garantías personales
compromete a un tercero todo su patrimonio para poder responder por la deuda del deudor principal, ya sea un aval o prácticamente una fianza, ¿no? Y tenemos también las garantías reales, que prácticamente se afecta a un bien específico, ya sea un bien mueble o un bien inmueble, al cumplimiento de una obligación, si el deudor no paga. Prácticamente aquí el acreedor solicita la venta judicial o extrajudicial del bien, de lo que tiene en su posesión para poder restablecer ese pago o prácticamente ese convenio, ¿no? Que se llega a dar. En las garantías especiales, yo les decía, tenemos prácticamente el fideicomiso para poder hacer los procesos judiciales más fáciles a partir de los tradicionales. No necesariamente buscamos el restablecer lo que nosotros estamos viendo o no necesariamente buscamos restablecer aquello que nosotros tenemos como parte de. Sin en cambio, o más sin en cambio, nosotros tratamos de entender que los mecanismos de las garantías suelen ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Suelen tenerse o se llegan a dar como parte de lo que nosotros estamos viendo y de lo que nosotros estamos hablando dentro y fuera de estas garantías. Muchas veces, chicos, buscamos restablecer ciertos derechos y muchas veces esos derechos buscan el esclarecimiento de lo que nosotros estamos viendo o haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a, vamos a empezar prácticamente con el contrato de fianza, ¿no? En donde prácticamente el contrato de fianza, pues es un acuerdo legal en donde una persona llamada fiador se compromete a pagar a un acreedor si el deudor principal no cumple con su deuda. Las características, chicos, prácticamente principales en este acuerdo, pues es que son accesorios y su carácter es subsidiario, ¿no? Y su límite de monto puede obtener o puede derivar sobre lo que nosotros estamos haciendo en la parte de la gratuidad o la parte onerosa. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces, chicos, tenemos hasta dónde puede formalizarse, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, pues lo tenemos de una manera formal en el artículo 2794 del Código Civil Federal. Y esta parte o esta funcionalidad de la fianza es para poder obtener ciertas garantías dentro de. Tenemos las partes y los elementos dentro de que prácticamente es el acreedor, ¿no? Que es quien recibe la garantía y tiene el derecho de cobrar. Tenemos prácticamente al deudor principal, ¿no? Que es la persona que debe cumplir con la obligación original y el fiador, ¿no? Que es prácticamente el garante que pagará solo si el deudor, pues falla. ¿Estamos de acuerdo? Eh, Tenemos reglas clave dentro de la fianza, ¿no? Que no puede ser mayor, ¿qué quiere decir? Pues que el fiador nunca puede obligarse a pagar más de lo que el deudor principal. Si lo hace, la cantidad baja al límite de una deuda, ¿no? La otra regla es que es accesorio, que depende de que exista una deuda real y principal para que la fianza pueda funcionar. Y es subsidiario, ¿no? Que prácticamente el acreedor debe buscar primero al deudor, a menos que el fiador acepte la solidaridad de la deuda. Este tipo de características, chicos, dentro de la fianza para nosotros es muy importante porque nosotros logramos hacer o nosotros logramos entender cómo vamos a poder cumplir con ciertos contratos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que en este contrato, este compromiso formal se tiene que cumplir sí o sí. Ojo, parte del efectivo o incluso podemos hacer que pague la otra parte, en este caso el fiador, incluso con su propio patrimonio, ¿no? ¿Tenemos los beneficios del fiador? Pues claro, tenemos una orden, ¿no? Como descripción legal tenemos que el acreedor debe demandar primero a quién, al deudor principal. En ese orden, nosotros tenemos que seguir la parte de la fianza. Tenemos una exclusión, ¿no? Que es prácticamente aplicar el valor de los bienes del deudor antes de los del fiador. Y una división, que prácticamente la obligación se divide entre los cofiadores, salvo que alguien lo tenga como parte de una solidaridad. Ojo, eh, ¿qué es un cofiador o cofiadores? ¿No? Todos hemos visto que en la parte de los pagares tenemos un aval.
¿no? Todos conocemos el cheque, tenemos el pagaré, en donde tenemos un aval que dice que en cuanto tú no puedas obtener ese pago, bueno, pues, al final del día lo vas a hacer del otro lado. Ah, pues órale va. ¿Qué pasa con los cofiadores, chicos? Tenemos aval uno, aval 2 y aval 3. Cada uno puede responder de la siguiente manera. Uno, todos los cofiadores pagan o primero le cobramos al aval uno, después al aval 2 y después al aval 3. La mayoría de los cofiadores, chicos, buscan que en realidad se determine como parte de una teoría y de una práctica la salvedad que tenemos con la deuda principal o con la suerte principal. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros lo único que va a hacer es tratar de transcribir lo único que ya sabemos, que es parte de esa suerte principal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como número dos, chicos, tenemos prácticamente el contrato de prenda, ¿no? Que el contrato de prenda, pues es un acuerdo prácticamente legal en donde un deudor entrega un bien mueble, ¿no? A un acreedor como garantía de pago de una deuda, destacando por ser accesorio, ¿no? Requerir bienes muebles y otorgar el derecho de retención. Tenemos prácticamente los elementos principales, deudor y acreedor, las dos personas o partes que firman en un acuerdo, el bien mueble, que es el objeto que se deja en garantía como un auto, joyas o alguna máquina, ¿no? Y una garantía de pago, que este asegura que la deuda principal, pues prácticamente se va a pagar. Tenemos aquí características clave, ¿no? Que son, es accesorio, que no funciona solo, depende de que exista un préstamo o una deuda previa. La entrega del bien, el objeto pasa a manos del acreedor o de un tercero acordando hasta que se acabe la deuda. Y venta en caso de un incumplimiento, ¿no? Si no pagas a tiempo, el acreedor puede pedir la venta del objeto para poder recuperar su dinero. ¿Esto dónde lo encontramos, chicos? Ah, bueno, pues lo encontramos en el artículo 2856 del Código Civil Federal, en donde prácticamente nosotros estamos asegurando el pago de. Los contratos de prenda, chicos, se tienen que hacer por escrito, ¿no? Se deben de formalizar. ¿Cómo lo formalizamos? Bueno, eso es muy importante, pues con la firma, ¿no? Tenemos un derecho de retención, ¿no? Que prácticamente se genera como parte de esa facultad para poder ser pagado con los productos de la venta del bien en caso de un incumplimiento de quién, pues del deudor. Nosotros tenemos cierta funcionalidad con la parte de la prenda. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día lo único que estamos haciendo es que se va a garantizar el pago de, ¿estamos de acuerdo? Tenemos pagos preferentes y pagos accesorios, hay que recordarlo como lo veíamos anteriormente. Prácticamente uno de los pagos preferentes pues es cuando se liquida todo el monto, ¿no? Y tenemos los pagos accesorios en donde decimos, bueno, puedo pagar una parte, después pago otra parte y al final pago otra parte. Tenemos las variantes de la prenda, ¿no? Por un lado tenemos la prenda civil, que la regula el Código Civil, ¿no? Generalmente requiere la disposición o que tú entregues el bien ignorado, es decir, el deudor entrega físicamente el bien al acreedor como garantía de pago. Y tenemos por otro lado la prenda mercantil, que esta la regula la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, e incorpora la prenda sin transmisión de posesión, ¿no? Permitiendo al deudor conservar el bien para poder seguir operando, lo cual es crucial para los sectores productivos o industriales. Ojo, ¿cuál nos interesa a nosotros? La prenda civil. ¿Por qué no la prenda mercantil? Porque al final del día, dentro de la mayoría de los contratos, lo que hacemos es decir, lo dejo en prenda para garantizar el pago. ¿Qué pasa si no me dejan a mí un bien? Bueno, pues no estaríamos hablando de esa garantía. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos el derecho de retención, chicos, que prácticamente faculta al acreedor prendario a mantener la posesión del bien hasta que la obligación principal sea cumplida en su totalidad. Ojo, se tiene que garantizar el pago. Por eso yo les decía, en materia mercantil no nos interesa, no nos estamos metiendo en ese problema. ¿Por qué? Porque te dicen, a ver, en garantía mi carro, no lo puedo dejar porque trabajo de taxista o soy Uber o lo que tú quieras. Entonces, te doy los papeles de mi carro, pero lo sigo usando. A diferencia de la prenda civil, ¿sabes qué? Vas a dejar el carro, me dejas aquí el carro, yo lo puedo usar mientras tú a mí no me pagues. ¿Estamos de acuerdo? Para eso sirve el derecho de retención. Tenemos el derecho de
persecución que permite al acreedor reclamar prácticamente el bien grabado de cualquier tercero que lo detente. ¿Qué quiere decir? Que asegura la efectividad de la garantía sin importar la transferencia de la propiedad. Y el derecho de venta, ¿no? Que aquí es donde yo les decía, si en caso se da un incumplimiento por parte del deudor, bueno, el acreedor puede promover la enajenación judicial del bien prendado. ¿Para qué? Para poder obtener el pago de la deuda con un producto de dicha venta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Número tres, prácticamente nosotros tenemos la hipoteca, ¿no? La hipoteca en materia civil. ¿Qué es la hipoteca, chicos? Ah, bueno, pues prácticamente la hipoteca, ¿no? No es otra cosa más que un préstamo de dinero que te da el banco para poder comprar una casa. La misma casa queda como garantía de pago, ¿no? Es lo que decíamos, tenemos algo que tener ahí en garantía. Por lo regular, dentro de todos estos elementos principales, tenemos el plazo, que es el tiempo para pagar, que suele ser de 5 a 20 años, ¿no? A veces es más, pero por lo regular es de 5 a 20 años. Tenemos la cuota, que es el pago que cada mes se incluye en el dinero prestado, más los intereses, y tenemos la garantía, pues que si dejas de pagar, el banco puede quedarse con la casa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no puede ser dividido este pago, a diferencia de la otra parte, ¿no? De, por ejemplo, de la prenda, ¿no? Donde, te puedo ir pagando, no. Aquí se da como una parte indivisible. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que nosotros tenemos la obligación de pagar todo y no se pueden dividir esos pagos a menos que se puedan estipular como parte de una garantía real. Ojo, únicamente como parte de una garantía real. Y tú me vas a decir, bueno, profe, pero se supone que yo voy a pagar mes con mes, ¿no? Ah, bueno, la indivisibilidad te dice, si yo no terminé de pagar mi casa, pues me quedo con el sótano. No, ¿es todo o es nada? Dentro de las formalidades de la hipoteca tenemos que deben de entregar una escritura pública, ¿no? La hipoteca debe de formalizarse ante un notario público y este paso, pues prácticamente es crucial, chicos, especialmente cuando la cuantía del crédito supera los límites legales, siendo una práctica estándar para la constitución de los créditos hipotecarios en nuestro país. Tenemos que tener un certificado de gravamen, ¿no? Este certificado de gravamen, ¿qué quiere decir? Que la casa en donde tú estás viviendo se está pagando, por eso tiene el certificado de gravamen, ¿no? Eh, ¿Tenemos una seguridad jurídica? Sí, no es para el banco, no es para ti, es para el bien. ¿Para qué? Tú vas a decir, bueno, ¿y el bien qué tiene que ver, profe? ¿No? Bueno, pues prácticamente aquí el bien lo que hace es decir, a mí no me pueden vender hasta que no me terminen de pagar o no me pueden dividir hasta que no me terminen de pagar, ¿no? Y ese certificado de gravamen muchas veces va inscrito en dónde? En el registro público de la propiedad, el RPP. Aquí tenemos una inscripción que otorga prácticamente la publicidad y oponibilidad a terceros. ¿Qué quiere decir? Que consolida su validez de la hipoteca. ¿Qué quiere decir? Pues que tú estás comprando ese bien, ¿no? Se realiza la cancelación de hipotecaria una vez que tú hayas terminado, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de que te dan la liberación de gravamen o un documento, un certificado de libertad de gravamen, y ese queda registrado con una anotación marginal en el registro público de la propiedad. ¿Qué quiere decir? Pues que prácticamente la casa se terminó de pagar y pasa a tus manos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Por último, tenemos la parte pues del fideicomiso, ¿no? Muchas veces, chicos, el fideicomiso funciona a partir de lo que nosotros estamos viendo o a partir de lo que nosotros tenemos ojo hacia un futuro. ¿Qué quiere decir? Pues prácticamente un fideicomiso es un contrato legal, ¿no? En donde una persona transfiere bienes o dinero a una institución para que los administre. En este acuerdo participan el fideicomitante, ¿no? Que es quien da los bienes, el fiduciario, que es quien cuida o administra, y el fideicomisario, ¿no? Que es quien recibe el beneficio. Las partes del fideicomiso son las mismas, fideicomitante, fiduciario, fideicomisario o beneficiario. ¿Para qué sirve? Protección de bienes, ¿no? Separa los activos del patrimonio personal para cuidarlos de deudas o prácticamente de riesgos, ¿no? Tenemos una planeación familiar que prácticamente asegura el futuro y la educación de los hijos o familiares de forma ordenada. Entre los fines empresariales o públicos, pues permite manejar proyectos grandes, inversiones o recursos de manera neutral.
Este fideicomiso nos sirve como garantía dentro de un contrato, chicos, para poder transmitir la titularidad de ciertos bienes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenemos una ventaja procesal? Claro, que prácticamente es la ejecución extrajudicial más rápida en caso de incumplimiento pactado en un procedimiento de venta. ¿Por qué? Porque se da ante un notario o ante un corredor público. Nosotros logramos hacer que funcione, nosotros como abogados logramos hacer que funcione a partir de lo que nosotros tenemos, a partir de lo que nosotros pudiéramos llegar a entender dentro de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Tenemos un patrimonio autónomo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que prácticamente los bienes salen del patrimonio del deudor, protegiendo los de otros acreedores en un fondo separado. ¿Qué quiere decir? Que la persona que está metiendo al fideicomiso, no sé, dos casas, esas no pueden ser reclamadas por otra deuda. ¿Qué quiere decir? Tenemos cinco casas, metemos dos al fideicomiso, esas dos jamás no las van a poder quitar, ¿no? Y tenemos una versatilidad aplicada. ¿Qué quiere decir? Pues que prácticamente se pueden aplicar los bienes, ya sea bienes muebles o a bienes inmuebles. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver las características, ¿no? ¿Qué es lo que tiene sobre cada uno en un marco jurídico en nuestro país? Tipo de garantía, ¿no? En la fianza es personal, en la prenda es real y en la hipoteca es real, ¿no? El objeto, pues en la fianza es el patrimonio del fiador, en la prenda, pues es un bien mueble y en la hipoteca es un bien inmueble. En la posesión, ¿no? Como característica en la fianza no aplica, pero en la prenda sí. ¿Por qué? Porque es el acreedor y lo da como regla general, a diferencia de la hipoteca, que lo tiene ¿quién? El deudor. En el registro público, chicos, en la fianza no aplica, en la prenda no aplica, y en la hipoteca sí, sí aplica. ¿Por qué? Porque yo les decía, tenemos que ir al RPP para que realmente podamos hacer que funcione de manera obligatoria. Formalidad, en la fianza es un escrito simple con las firmas y es todo. ¿Qué pasa en la prenda? Tenemos nuestro escrito simple con firmas, pero tenemos que entregar nuestro bien. Y en la hipoteca sí lo hacemos ante un notario y se conoce como escritura pública. ¿Vale, chicos? Ya para poder terminar. Dentro de las garantías, ¿no? Tenemos, pues, que son los contratos accesorios esenciales, clasificándolos en fianza, prenda, hipoteca e incluso en un fideicomiso, yo les decía, ¿no? En la fianza, ¿no? El artículo 2794 del Código Civil Federal compromete el patrimonio del fiador, quien goza de beneficios de orden y exclusión si éste no renuncia, ¿no? La prenda, el artículo 2856 del Código Civil Federal, pues recae sobre los bienes muebles, exigiendo tradicionalmente la entrega del bien al acreedor o hacia un tercero para que éste lo cuide en lo que nosotros estamos resolviendo la parte de la deuda, ¿vale? Y tenemos la hipoteca, que está en el artículo 2893 del Código Civil Federal, que prácticamente constituye sobre inmuebles sin desposesión, siendo indispensable su inscripción en el registro público de la propiedad para efectos contra terceros y teniendo un certificado de gravamen dentro del registro público de la propiedad. ¿Vale, chicos? Pues bueno, sin más por el momento nos despedimos y nosotros nos vemos la próxima semana, chicos. Pórtense muy bien.